¡Qué calor! El titular es bastante cliffhanger, pero no lo pude evitar porque esto pasa muy poco en el mundo editorial español. Es verdad que la literatura LGBTI nunca ha pasado desapercibida para la industria, pero cuando a esa cualidad se le suma la nacionalidad mexicana, es que no paro de celebrarlo. Me representa. Ay, Maruja, es que yo de verdad tengo un calor que no puedo con mi alma, ¿eh? O sea, de verdad. Hacia las luces del norte, de Ángel Valenzuela, publicada por Editorial Dos Bigotes en 2018, cuenta la historia de Demetrio y Andrés, dos amigos de toda la vida que se van de viaje juntos, rollo despedida de soltero, pero solos y con muchos temas pendientes por tratar. Demetrio se va a casar, aunque eso a Andrés no le hace mucha gracia. Ha estado enamorado de él desde que tiene memoria, pero jamás se ha atrevido a decírselo. Poco antes de la boda de Demetrio, Andrés y él se fuman un porro de marihuana. Escenario ideal en el que a Demetrio le surge de repente la necesidad de ver la aurora boreal de Canadá antes de casarse con su novia Marina. Súper oportuno todo. Propone un viaje en carretera atravesando Estados Unidos desde el norte de México. Pide, casi suplica a Andrés que vaya con él y este, qué remedio, acepta. Así va por la vida Andrés, dejándose arrastrar aunque le duela, aunque le gustaría que fuera de otro modo, aunque muy en el fondo sepa que no tiene sentido, él se deja arrastrar. A todos nos ha pasado algo así. Y obviamente no necesitamos ser mexicanos, gays o heteroflexibles. El amor es universal. Todos sabemos más o menos bien lo que significa estar pilladísimo de una persona, ¿no? Ay, Mari. Y de esto va la novelita que escribió Ángel Valenzuela y que se presentó el pasado 5 de abril en Madrid, en la icónica librería Bercana, a la que tuve el placer de asistir. Los editores, Gonzalo Izquierdo y Alberto Rodríguez, llevan ya un tiempo mostrándose interesados por la literatura LGBTI internacional. Han publicado varias antologías, una rusa, otra africana, una cubana y otra española. No resulta extraño que depositen su atención en la novela mexicana y homoerótica de Ángel Valenzuela. Algunas señas que merece la pena destacar en el trabajo de Valenzuela son la brevedad, en total sintonía con un instinto de puntualidad y oportunidad, es decir, la brevedad como consecuencia inevitable de haber construido una historia que da al meollo del asunto desde la primera línea y que palabra a palabra resulta oportuna y precisa. En este sentido, la novela rescata mucho de las formas propias del cuento. Cada página es como un cuchillo afilado y lanzado con tremenda puntería a la diana. Una diana que a veces es la mente y otras la entrepierna. En esta obra mexicana de prosa moderna destaca irónicamente el inglés como segundo idioma, fenómeno irremediable del México fronterizo con Estados Unidos y del México absorbido por la cultura norteamericana. El fenómeno de la mezcla entre español e inglés, que es natural en Ángel Valenzuela, ha sido denostada antaño por eruditos y sabiondos hispanohablantes. Quizá esto a principios de siglo era raro, porque empezábamos a ser testigos de las consecuencias de un mundo globalizado. Ahora, como era de esperarse, resulta normal, enriquecedor y diría yo que hasta necesario. Te invito a poner atención en la construcción de los personajes que acaparan el drama de esta historia. Demetrio representa el perfil del hombre contemporáneo que, muy en contra de los principios que se aferra a representar socioculturalmente hablando, allí donde puede sentirse libre, querido, respetado y seguro, se deja ser sin más, se deja descubrir que el amor es universal y no tiene fronteras, a pesar de que el mundo se empeñe en hacerle creer lo contrario. Un tipo de hombre que vive bajo el yugo de la apariencia y que no se atreve a tomar las riendas de su vida sexual y emocional, si tiene que hacerlo sobrio y públicamente. Un tipo de hombre que no tiene apuro en pasar por encima de las emociones y los sentimientos de sus amantes furtivos, como si la realidad fuera esa que le han enseñado a creer. No más andas de cabrón putero, pero un rato pues, para probar y luego te regresas con tu vieja. Cito textualmente una frase del personaje. Andrés, sin embargo, representa ese tipo de hombre gay más o menos reprimido que aún tiene dificultades para aceptar por completo
completo su orientación sexual, así como el hecho de que pueda a veces ser algo femenino. A pesar de su cacao mental autorrepresivo, Andrés vive intensamente el amor que siente, aunque sea un amor imposible. El tipo de hombre gay, torpe e ingenuo que no pierde la esperanza de quizá algún día verse correspondido. El tipo de hombre gay que va a la deriva en función de la dirección que tome el depositario de su amor, que parece no tener apenas amor propio hasta que la vida le recuerda que no puede querer a nadie más si no se ama a sí mismo. Todos hemos estado allí. Todos hemos sido Andrés en algún momento. Quizá lo más interesante de la obra de Ángel Valenzuela sea la profunda capacidad que tiene cada línea para adentrarnos en el universo manido de un hombre gay acongojado y herido porque no corresponden a su amor, sin perder la oportunidad de ponernos cachondos a la primera de cambios. Esta, pues, no es una novela para señoras bien que se escandalizan fácilmente. Digamos que te vendrá bien si tienes ganas de explorar el erotismo desde una óptica disidente, picosa, mexicana, sí, pero bien pasada por Gringolandia. Y siempre on the road, siempre en carretera. Unos datos random. Conocí a Ángel Valenzuela en 2014, durante uno de los encuentros organizados por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de México. Ambos fuimos becarios del programa Jóvenes Creadores en ese periodo. La novela fue prologada por el escritor chileno Alberto Fuguet, uno de los escritores gay más relevantes de nuestra época. La novela obviamente está disponible anywhere, sobre todo si vives en España, pero obviamente los editores también enviaron ejemplares a México. Pídela a tu librero de confianza. Esta reseña fue publicada originalmente, aunque con algunas variantes, en el diario digital El Correo de Andalucía de Sevilla, donde hace mucho calor. El 22 de marzo de 2019. Decidí compartirla contigo a través de un vídeo porque te conozco y sé que prefieres que yo te lo cuente todo de viva voz. Si te gustó este vídeo, suscríbete al canal, dale me gusta y compártelo. Si ya leíste la novela de Ángel Valenzuela, comparte tu opinión con todos los tallerícolas a través de los comentarios del vídeo. Me encantará conocerla. Yo soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Escribe, que la vida son 2 días y en uno hay bloqueo. ¡Chao!